Hubo 90 millones de ataques cibernéticos registrados en el mundo y más o menos se calcula que alrededor de 10.5 billones de dólares de pérdidas reales por estos ataques. Ya es la mayor fuente de ingreso del crimen organizado. Estás hablando de un negocio trillonario en dólares, un negocio que además tiene la capacidad de suceder para estos grupos criminales de manera remota, sin emocionalidades, sin balas, sin violencia, altamente lucrativo. Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan amigos del Gran Bajío. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta mañana, esta tarde, para hablar de un tema muy interesante que hoy está moviendo al mundo, que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, pero sobre todo la ciberseguridad. Y para el día de hoy pues nos acompaña Carlos González. Carlos, ¿cómo estás? Encantado. Buenos días, buenas tardes, mucho gusto de estar aquí y gracias por la invitación. Muchas gracias. Déjenme, les platico un poco el currículum de Carlos. Carlos es egresado de la Universidad Iberoamericana en Administración de Empresas y tiene una maestría en Administración de Empresas también por parte del ITAM. Es miembro permanente del Comité Ejecutivo Global de Banca Transaccional, Banca Digital y Liquidez de HSBC Holdings y del Comité Ejecutivo de HSBC en Latinoamérica. Y es responsable de plataformas digitales, sistemas de pago, productos de manejo de tesorería, manejo de la liquidez. Asimismo, es responsable de manejos de pagos regulatorios, cumplimiento de los estándares globales, seguridad y prevención y lavado de dinero. Entonces, es una persona especialista en el tema que vamos a platicar hoy. Es director ejecutivo de soluciones globales de pago para México y Latinoamérica de HSBC, el Banco Global del Mundo en México. Entonces, déjenme poner un poco en contexto de lo que está pasando hoy, que creo que es una preocupación o una realidad que ya tenemos todos los consumidores, primero de redes sociales, pero también respecto de los usuarios de la banca. Y el año pasado, simplemente por poner el contexto de lo que vamos a platicar, hubo 90 millones de ataques cibernéticos registrados en el mundo y más o menos se calcula que alrededor de 10.5 billones de dólares de pérdidas reales por estos ataques. Y bueno, también hace unos días supimos de este tema con una falla en el antivirus que afectó las plataformas de muchas empresas, sobre todo lo más popular que fue el tema de los aeropuertos y la operación en aeropuertos. Pero al final, bueno, pues es lo que está pasando en el mundo. Todos estamos cada vez más conectados. Nos amanecimos en los primeros días, a mediados de julio, con Meta y WhatsApp sacan una nueva herramienta en WhatsApp para tener inteligencia artificial directamente en el teléfono a través de esta plataforma o de esta red del WhatsApp. Y bueno, pues ya teníamos desde el año pasado el ChatGPT, que han estado evolucionando. ¿Cómo ves, Carlos, en todo este contexto, cómo está hoy el tema de la ciberseguridad en el mundo y cuáles son los retos que tiene a nivel global? Si quieres, ya luego platicamos de lo que hace el banco. Pues mira, sin duda es el reto más grande y la amenaza más grande que tienen hoy en día las empresas por el tipo de actividad, velocidad, intensidad y pues es demasiado lucrativo. Entonces no hay segundo que pase donde no haya intentos de atacar cuyo fin definitivo es robarte tu dinero. Y estás hablando de que la tecnología nos ha hecho un mundo hiperconectado, es decir, estás conectado por diferentes lados, en diferentes capas, en diferentes regiones, etcétera, y es hiperinstantáneo. Todo lo que tenemos hoy al alcance nos permite solucionar temas de inmediato. Para bien, la tecnología nos ha traído grandes beneficios. Lo estamos viendo en diferentes rubros, en diferentes soluciones, en aplicaciones para la tecnología de las industrias. Entonces tiene un gran beneficio, pero conlleva estar conscientes de nuestra responsabilidad para manejarlo de manera segura, porque sin duda con los datos que diste es la mayor fuente de pérdida de las empresas. Ya es la mayor fuente de ingreso del crimen organizado. Estás hablando de un negocio
trillonario en dólares, un negocio que además tiene la capacidad de suceder para estos grupos criminales de manera remota, sin emocionalidades, sin balas, sin violencia, altamente lucrativo. Entonces, por el otro lado, quienes están intentando atacarnos por todos lados, pues tienen todo el tiempo, el dinero, los recursos y la capacidad. Entonces, corresponde a nosotros, a nuestra responsabilidad como empresarios, proveedores de servicios financieros, individuos, padres de familia, asegurar que el ecosistema está protegido, tanto para que no me roben mi patrimonio, identidad o otras cosas que estamos viendo suceder con la inteligencia artificial. Entonces, para nosotros la recomendación, y aprovechando el espacio, es pedirle a quien nos escuche que lo ponga como su prioridad número 1 en relación a entendimiento del riesgo que es y tomar acciones para protegerse. Ahora, y aquí algo que comentaste que sí quisiera recalcar, o sea, estamos hablando de crimen organizado, no estás hablando de un chavo en una computadora, en un sótano de su casa que se mete a hackear cuentas, o sea, es algo real. Son grupos muy bien organizados, son grupos perfectamente bien establecidos, segregados por segmentos de actividad en industrias, por sectores, miles y miles de personas que están dedicados a esto. Y te comentaba, tienen todo el talento, todo el tiempo, tienen acceso a diferentes mejores prácticas a nivel mundial, es decir, ven una tipología de crimen que funciona y la replican de inmediato en diferentes geografías. Entonces son grupos súper bien organizados y muy bien estructurados para estar teniendo el éxito que están teniendo. ¿Quién, en tu experiencia o como ves las cosas hoy en México, quién es más vulnerable para estos ataques cibernéticos? ¿Las personas físicas, el gobierno, las empresas? Obviamente las cuentas empresariales siempre serán más lucrativas, pero ¿quién es más vulnerable? Mira, todo empieza con una interacción personal, todo empieza con una persona que potencialmente le da clic a algo y deja entrar algún tipo de descarga de archivo, algún tipo de programa. Entonces, sin duda que empieza con un individuo que tiene la barrera baja, y particularmente vemos que los niños son muy vulnerables porque están conectados, están interactuando con aplicaciones o juegos en línea, y es fácil que empiecen a convivir en estos programas con gente que no conocen de diferentes geografías, hablando de la hiperconectividad, y los niños son muy vulnerables al no tener malicia a recibir regalos, descargas de programas, halagos por su tipo de juego, en fin. Entonces, sin duda que ahí también tienes un vector delicado. Personas de la tercera edad que no son nativos digitales son muy vulnerables al engaño y la estafa, tanto digital como telefónica. Pero sí, los individuos abren la puerta para que después estas redes se empiezan a meter o a mover dentro de las organizaciones. Okay. Y gobiernos y empresas es lo mismo. O sea, personas que a lo mejor pues, por ahí manejan una cuenta o algo, y también el mismo caso. Sin duda. O sea, gobiernos o empresas donde no hay una conciencia muy alta en una cultura del cuidado del perímetro, ¿no? Porque no es solamente cuidar a la empresa a través de antivirus o a través de programas cibernéticos, sino es desde quién accesa, cómo cuidas la información, las políticas de higiene digital, entrenar a tu personal. Entonces es una combinación de ambas, pero al final el vector de entrada típicamente es a través de un individuo o persona que le da clic o accesa o entra o descarga algún programa malicioso. ¿Qué es esto de la higiene digital? Platícanos ese tema. Pues mira, es un concepto que estamos impulsando mucho para que, así como nos enseñaron a convivir en un mundo donde la higiene personal es importante, la higiene digital es un concepto que nos permite usar hábitos que hacen que nuestra navegación en el mundo digital sea segura, sea una interacción consciente, una interacción cuidada, y es atender a los preceptos básicos. Nunca atender una llamada o un correo de alguien que no conoces, nunca atender algo que sea urgente, tener un perfil adecuado en redes sociales, saber a quién tienes, no presumir demasiado en redes sociales, y sobre todo también tener la conciencia de no compartir tu información personal, passwords, usuarios, contraseñas. Es decir, manejar todo esto con muchísimo cuidado y vigilar que tu entorno esté protegido, es decir, que tengas protección en tu casa de antivirus, anti-ransomware, etcétera,
con todos los equipos, ¿no? Ese es el punto de partida y la higiene se refiere también a no estar descargando cosas o navegando de manera insegura o metiéndote a noticias muy espectaculares, porque ese tipo de cosas son las que generalmente atraen ahí programas o virus maliciosos. Me queda claro que en el caso de una persona física, pues eres responsable del uso de tus redes, de tu computadora, de tu teléfono. En el caso de una familia, un padre de familia, pues tendría que estar pendiente de lo que están haciendo sus hijos con las tabletas, con las propias computadoras, con los teléfonos. Pero en el caso de una empresa, obviamente tendría que haber ya evolucionado este tema a la responsabilidad a nivel del dueño. Digo, este podcast lo ven mucho empresarios mexicanos que son dueños de empresas medianas, pequeñas. Obviamente este es un tema para el propietario de la empresa, claro. Obviamente en corporaciones más grandes, pero ¿quién tendría que ser el responsable de todo esto a nivel de la empresa? Excelente pregunta. Creo que es el cambio que estamos buscando generar, de que esto se siga y se le dé supervisión a nivel dueños, board, CEO, porque al final es de donde va a venir la afectación. Cada impacto, cada robo, cada dólar que se robaron es un dólar menos accionistas o a pago de deuda o a pago de crecimiento. Entonces impacta directamente la retribución de la compañía y de todos los que la conforman. Son dos vectores. Uno, la ciberseguridad es entenderla como algo que es responsabilidad de todos los empleados y actores del ecosistema de la empresa. Y segundo, no es un tema que se le pueda delegar al CISO. Hoy más que nunca es importante entender que la ciberseguridad es un tema que se debe de ver a nivel comité colegiado en la empresa. Recomendamos la creación de un comité de ciberseguridad presidido por el CEO y donde participen áreas como recursos humanos, desde luego IT, operaciones, legal, finanzas sin duda y quien sea relevante, pero así aseguras que todas las capas de protección que debe tener la empresa y recursos humanos, incluyendo supervisión del personal y revisión de quienes entran, se configuren en esta cultura de que es responsabilidad de todos. Y aquí lo que vas haciendo es incorporar un mecanismo de protección integral con visibilidad coordinada, porque hoy uno de los retos que vemos en ciberseguridad es los equipos de operaciones y los equipos de IT generalmente crean una barrera donde no está claro hasta dónde llega cada uno. Estos equipos rojos y azules, y ahí hay que ensamblar todo para que sea parte de una responsabilidad más holística, más integral. Digo, obviamente nos has dado ya muchos tips de qué tendrían que hacer las empresas para cuidar esto, cómo atenderlo. Pero supongo yo, ¿hay algún, digamos, ABC que tú dijeras, mínimo lo que tendrías que tener cuidado? ¿Qué le recomendarías tú hoy a las empresas mexicanas? Y también en lo individual, ya dijiste, pues hay que tener los antivirus, todos estos temas, estar pendiente de que se revisa. Pero ¿hay algún checklist de lo que tendrías que tener o ustedes recomiendan algo como una recomendación general al público o estos temas que ya comentaste? Tenemos un checklist de mejores prácticas que podemos compartir con ustedes y todos sus socios y agregados. Parte de 5 vectores, yo te diría, principales. Bueno, uno sin duda es la creación de un comité de ciberseguridad. El otro es sí tener un programa de inversión. No es caro, no debe de ser demasiado oneroso, pero es la mejor inversión que vas a hacer en tener programas antivirus, programas de monitoreo, de supervisión de tu perímetro, anti-ransomware. Son estas herramientas que hay que tener actualizadas, ¿no? Y que tienen que estar formalizadas como un inventario de cosas que tienes que invertir, ¿no? Después tienes que tener capacitación y entrenamiento. Es la mejor inversión que puedes hacer y ahí todo tu personal como corresponsable, que además lo certifiques como alguien que pasa los exámenes de ciberseguridad, eso te da una prevención muy grande en la empresa. Tienes que mantener esto formalizado, manuales, procesos, porque de repente se te va perdiendo en el tiempo y sí tiene que ser parte de la disciplina de la empresa. En la parte de estar monitoreando con quién estás trabajando es muy importante. Hoy en día, ya lo dijiste con CrowdStrike, hoy eres tan vulnerable como el último eslabón de tu cadena de suministro, tu cadena de valor. Si falla uno, te puede crear un riesgo de contagio.
Por eso la importancia de supervisar que con quien tengas algún tipo de proveeduría, alianza, al menos entiendas que es alguien preocupado, y más bancos, ¿no? Y ahí la tesorería como recomendación clave es tenerla automatizada, quitar procesos manuales, asegurar que todo lo que conlleva la operación esté robusto, blindado, quitar malas prácticas de prestarse usuarios, en fin, o sea, hay un checklist, como decías, importante de actividades, y estos son los vectores principales, de los cuales ya desarrollas actividades particulares para tener un ecosistema más sustentable. ¿Hay sistemas o procesos, digo, en estos vectores, checklist, digo, hay algo, sí, digo, obviamente no vamos a hablar de marcas, de qué sistemas o algo, pero digo, algo en general, algo que recomendarías? Mira, ya hoy como tu checklist, tu check-up anual, tienes que tener tu doctor de ciberseguridad que te vaya a ver cada año al menos y que revise justo todos estos vectores. Entonces, tener un hacker ético al menos es importante, tener una ¿Hacker ético? Un hacker ético. Sí. O sea, es lo contrario. Exacto. Nosotros tenemos hacker éticos 24/7, revisando el perímetro, buscando vulnerabilidades, y es una buena inversión. Son grupos bien profesionales que están detectando por dónde puedes tener una apertura de riesgo, no solo a nivel sistemas, a nivel físico, inspecciones, cámaras, accesos, escritorios limpios, en fin. Entonces sí, yo creo que ya es una buena práctica que hay que tener. Son como un auditor que ya se encarga de revisar que manuales, procedimientos estén actualizados y que la gente esté culturizada. Después tener tú como responsable o dueño de la empresa y decir 90% del personal aprobó y 10 no, pues te va indicando qué tan incorporada está la cultura de cuidado hacia el ecosistema. Entonces creo que son dos cosas que ya son insalvables, son parte del costo fijo de todos en el futuro. Hoy una pregunta ahorita se me viene a la mente más del día a día. ¿Qué tan vulnerables son estas redes de Wi-Fi? O sea, ¿qué tanta vulnerabilidad hay cuando llegas a un lugar y te conectas o en la computadora, más en la computadora portátil de la empresa, que puedas traer ahí cuentas de banco, etcétera, etcétera? O en el propio celular, que también mucha gente acostumbramos traer ahí la aplicación del banco. O sea, ¿estos temas afectan o el Wi-Fi no es el problema? Es un gran vector de inserción. O sea, una red pública es un súper elemento de riesgo. La recomendación es, si te vas a meter en una red pública, no transites nada privado, nada personal, nada delicado, porque puede ser una red ficticia creada para robarte información. Y ahí conjugas dos prácticas que es justo una completa falta de higiene en tu manera de operar. Meterte en una red pública y luego buscar en un buscador de internet la página de un banco, que puede ser que te aparece la primera y la agarras, te sale la página del banco y no revisas que sea una página bien creada. Y hay miles de páginas falsas en el internet que son igualitas a la de cualquier banco del mundo y caes porque buscaste sin ver que fuera exactamente un sitio protegido o con las reglas o la leyenda correcta del banco. Entonces, en ese caso sí es mucho mejor, si tienes que entrar y por emergencia o por cualquier cosa, urgencia, a la cuenta del banco, pues entrar a través de la app. Claro, el app es siempre una herramienta mejor y el uso pregrabado de los portales que utilizas también es una práctica adecuada. Ok. Platícanos un poco, en general, ahora sí ya entrando, digo, porque sé que HCBC está invirtiendo muchísimo dinero en este tema a favor del cuidado de sus clientes. En lo personal, yo siempre que he tenido algún problema, pues, yo sé, con alguno de estos temas, hackeos, pues siempre hay un seguimiento muy profesional, muy buena respuesta. ¿De qué tamaño es el problema para un banco del tamaño de HCBC, que aparte opera en más de 60 países en el mundo? Es decir, esto es enorme, y en particular también leía un dato, el problema está creciendo de manera muy rápida en América Latina. ¿Cómo lo ves tú, que eres responsable de estos temas en América Latina para el banco HCBC? Sí, está creciendo triple dígito en Latinoamérica y en el mundo. Por eso para nosotros ha sido el rubro número 1 de inversión en los últimos 20 años.
sobrepasa en términos de inversión muchas otras actividades para asegurar que tenemos los sistemas y estándares más avanzados conocidos a la fecha. Y eso implica que continuamente estés dándole un upgrade a tus sistemas, a tus plataformas, que estés incorporando nuevos controles. Entonces sí es la prioridad número uno, porque de la mano que estamos desarrollando tecnología que favorece mucho el comercio internacional, el mundo de los pagos, el mundo de la reportería, y vienen herramientas excelentes, nos tenemos que asegurar que van acompañadas de los estándares de protección más altos. Estos estándares se incorporan a manera de que los usuarios los aprovechen, es decir, tienes las plataformas, tienes la seguridad, tienes los dobles accesos, los controles duales, las herramientas que te permiten controlar tus tarjetas de manera instantánea. Entonces, toda esta parte está estructurada para que tengas siempre esa garantía, más la parte de verificación. Tú sabes que todas las transacciones te las reportamos, te avisamos. Hay llamadas altas de beneficiarios, las hacemos con 90 minutos porque ese es el tiempo idóneo para mitigar la instantaneidad de un fraude. Entonces, sí hay mucha actividad en diferentes vectores para ayudar a eliminar riesgos. La inteligencia artificial la estamos usando con muchísimo éxito para prevenir fraudes, detectar operaciones irregulares. Entonces, por el lado del banco hay total enfoque y actividad con mucho éxito para proteger a los clientes, sobre todo ese pago que tiene que llegar para nosotros procesando cerca de 4.5 billones de transacciones al año a nivel mundial, y en Latinoamérica más de 1/4 de billón de transacciones. Al final, cada pago es una persona, cada pago va a un destino final, que sea un monto grande o chico, es súper relevante. Entonces, es nuestra misión y es por lo cual sí es la máxima prioridad. La buena noticia es que las herramientas están funcionando, conjugadas con el uso también responsable del usuario. Oye, y un tema que va a pasar y que también está provocando pues, cada vez más control para el banco, que tiene que ver con el dinero electrónico. Es decir, no es todavía de uso muy común en México. Obviamente ya el uso de la tarjeta de débito, de crédito, el pago electrónico, pues cada vez es más común. Ya prácticamente el otro día alguien decía que iba a pagar con cheque y pues ya prácticamente el cheque no existe. Pero igual pasará ahora con los pagos con las aplicaciones de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez es más pagar en la aplicación. Eso también ha generado pagos, cobros no reconocidos, ciberataques, pues por ahí te apareció un cargo que no era el tuyo. O sea, también hay esa complejidad de qué sí, qué no. O sea, porque a veces también la gente, pues esto yo no lo pagué y ni cuenta te diste y autorizaste un cargo, ¿no? O sea, creo que el tema es complejo en su máxima expresión para un banco tan grande, ¿no? Sí, mira, hoy afortunadamente la regulación protege muy bien al usuario. Si el usuario reclama una transacción, para ello hay registros lógicos, cámaras para comprobar si fue víctima de un fraude, etcétera. Entonces, el sistema está diseñado para proteger al usuario, pero también es común lo que vemos de que la gente compromete sus credenciales, sus accesos, ya sea vía telefónica o descargando un spyware. Entonces, es un reto dual de que la gente sea cuidadosa con su información, que no anote contraseñas o passwords. Pero mira, SPEI cumple 20 años este año. Es uno de los sistemas de pagos en tiempo real más avanzados del mundo y más pioneros. Y la incorporación de CODI y DIMO, que son meramente pagos instantáneos sobre las redes del SPEI, son muy seguros porque están regulados, tienen una supervisión bastante grande. Entonces, también es que la gente incorpore el uso de medios regulados, protegidos como parte de su día a día. Y yo creo que ahí la oportunidad de la seguridad se conjuga cuando utilizas estas plataformas que sí tienen protección del Banco de México y de los bancos, ¿no? Entonces, o sea, la conclusión es, creo que podemos usar medios digitales de pago con seguridad, solamente revisando que sí tengan una capa de protección, regulación y que sean, respaldados por el IPAB y por el sistema bancario mexicano. Y ahí sí yo sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que, es muy buena estas plataformas de tarjetas de débito, tarjetas de pago, medio de pago electrónicos, pues que no están soportados, digamos, por un banco que está súper regulado. Simplemente son
medios de pago, en donde tú pones tu dinero ahí, pero si alguien te saca el dinero simplemente porque el cajero automático se equivocó y te hizo un cargo y no te entregó el dinero, pues no hay a quien reclamarle. O sea, no es como el tema del banco. Yo ahí sí creo que hay una gran diferencia de tener una tarjeta de débito, una cuenta de banco, una tarjeta de crédito perfectamente con un banco y mejor que sea HSBC, bien regulada, a poner el dinero o grandes cantidades de dinero en estos medios de pago, que está bien para alguna emergencia, pero no creo que sea la forma de manejar las tesorerías ahora de las empresas. Mira, la tecnología, por ejemplo, nuestra herramienta que te permite aprender a pagar tus tarjetas, definir si la vas a usar en internet o en México o hasta por qué región, pues te permite acotar a que solamente se use la tarjeta como tú la quieres usar y no dejarla abierta en caso de que te la roben, etcétera. Entonces también la tecnología te favorece a decir, yo tengo el control de mis gastos, de mis tarjetas, y así me intenten hacer lo que sea. Si no está preautorizado con las reglas que yo di, no va a jalar. Entonces también es súper poderoso tener esa herramienta que hoy, pues ya desde hace algunos años, todos los usuarios en HSBC tienen. Ahora sí ves que México en este tema de medios de pago, obviamente tendrá que caminar más, pero pues cada vez menos efectivo, cada vez más CODI, cada vez más aplicaciones de pago. Mira, es la expectativa. Hoy tenemos todavía una oportunidad de bancarizar a la población, ha venido mejorando, pero la mayor parte de los mexicanos tienen ya algún dispositivo móvil inteligente y se estima que 7 de cada 10 ya utilicen medios de pago de alguna manera en estos dispositivos. Entonces creo que es el siguiente paso, acabar de consolidar la penetración de DIMO y de CODI, que son medios de pago instantáneos de tus cuentas bancarias, para ir quitando este riesgo del efectivo, el costo del efectivo. Creo que vamos a ver ese cambio cultural en los próximos años con las campañas que vamos a lanzar con Banco Central y pues sí quitar o eliminar el riesgo asociado con dispositivos o con el físico o con medios no bancarizados. Soy optimista de esto. Pues digo, obviamente es un tema que da para mucho análisis y que seguramente seguiremos platicando con Carlos en futuras conversaciones. Creo que obviamente esta evolución y más a partir del lanzamiento de la inteligencia artificial y cómo se están incorporando todos los grandes empresas de tecnología al tema, pues va a poner mucho en la discusión día a día todos estos temas y por supuesto que cuidar nuestro dinero, acercarnos a un banco confiable como es HSBC, pues es fundamental para tener estas herramientas que nos cuiden nuestro patrimonio. Algunos comentarios finales, Carlos, algo que se nos haya quedado. Digo, obviamente hay muchos temas, pero algo que quisieras, algún otro consejo que le quieras dar a los que nos están oyendo pues, en este podcast. Recalcar el enfoque. Básicamente recalcar que esto no va a cambiar, no se va a ir, no va a bajar de intensidad, al contrario. Sí es muy importante tenerlo como prioridad máxima en la lista de cosas que cuidamos para protegernos a nosotros, a nuestras familias, pero también considerando que no es ni demasiado caro ni demasiado problemático hacerlo. Es un cambio de hábitos, es un poco de entrenamiento, es tener la cultura y la conciencia y trabajar desde el tono de los dueños hacia abajo con esta preocupación que se contagie. Ya teniendo esta conciencia y esta preocupación, que la gente no le dé clic tan fácilmente, que la gente no esté pensando que no le va a pasar, sino más bien no es un tema de si me va a pasar o no, es cuándo. Subir ese tipo de alertamiento, de conciencia es el punto de partida. Pero precisamente es a través de este tipo de espacios donde podemos promoverlo y seguir hablando del tema. Pues sí. Muchas gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues también ahí te estaremos molestando con ese checklist que nos comentaste. Creo que es un tema interesante para todos los que nos están oyendo. Muchísimas gracias a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este podcast del Gran Bajío y HSBC. Buenas tardes.